40 años impactando vidas. SEMTA, Facultad de Teología y Música, presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí, en la Biblia bajo la lupa. Son las 9:59 minutos, 9:51 minutos. Bienvenidos a todos los que se están sumando a este podcast, que es un podcast esperado por mucha gente que dice: yo estoy siempre expectante a los días martes de poder escuchar allí a los profesores del SEMTA que se vienen, gente muy preparada que viene a tocar algún punto que de pronto yo no lo comprendía de la Biblia, y de eso se trata Biblia bajo la lupa, profe Rainer. ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Sí, hola, muy buenos días a toda la gente que también nos está acompañando, un cordial saludo. Sí, de eso se trata, poner la Biblia bajo la lupa y comprenderla mejor. Exacto. Analizarlo desde diferentes ángulos. Diferentes ángulos, diferentes posiciones, diferentes opiniones, en todo, en fin, todo. Muy bien. Hoy en realidad yo estoy acá como una figura paternal. Traje un colega joven mío que le estoy guiando en la vida, que le estoy cuidando, bueno, impartiendo mi sabiduría. El tema de hoy es: ¿la mentira está permitida en algunas ocasiones, sí o no? Éxodo 1:15 al 22. Muy bien. Y es la primera vez, en realidad la segunda, pero oficialmente la primera vez que hoy tenemos con nosotros a mi colega, un hombre joven, con mucha fuerza todavía, con mucha energía todavía, no como yo, que ya pronto me acerco a los 40, con menos vitalidad. Tenemos acá el hombre joven, Rainer Thyssen. También se llama Rainer, como yo. Y él en realidad, entonces le queremos lanzar hoy oficialmente como parte de este programa. Bien. Rainer, él en realidad su primer idioma no es el español, es el inglés, porque él viene de Canadá. Y no sé, Rainer Thyssen, si podés compartir algo de tu biografía. Bienvenido, profe Rainer, ¿cómo te va? No sé si te acercas un poco más al micrófono. Sí, muy bienvenidos de mi parte también. Sí, estoy alegre de estar aquí. Mi nombre es Rainer Thyssen, soy de Canadá. Vine el año pasado para trabajar en SEMTA como profesor del Antiguo Testamento. Nací en el Chaco, pero viví la mayoría de mi vida en Canadá. Estudié mi licenciatura allá y después hice una maestría enfocado en el Antiguo Testamento, y ahora estoy trabajando en SEMTA. Sí. Contanos dónde hiciste tu maestría. En Israel. Sí. Mira. 2 años. Estudié los idiomas, especialmente hebreo y arameo, y el contexto histórico y arqueología de la Biblia. Qué bueno. O sea, acá realmente tenemos un experto en todo, realmente. Muy preparado. Muy preparado, ¿viste? En todo ya dice, ya está serruchando mi silla. Le traje acá y ya está serruchando mi silla. Lo que pasa es que él estudió en Israel, usted estudió en Alemania, la cuna de la teología. La cuna de la teología. Está bien. Bueno, bienvenido una vez más. Yo recuerdo, el año pasado nos visitaste. Sí. Viste con el profe Alejandro, si no me equivoco. Tito, mi primer mes. Sí, así que, bueno, una vez más, bienvenido. Gracias por estar con nosotros acá. Y qué buen tema se trajeron, ¿eh? Qué buen tema se trajeron, porque esa es una pregunta que de pronto la gente se hace. A veces me he permitido de pronto una que otra mentirita o no, ¿verdad? No. Y vamos a analizar. Vaya usted a su Biblia, si es que lo tiene por allí. Si no, lo puede marcar y luego lo lee con mayor detenimiento. Éxodo, capítulo 1, verso del 15 al 22, profe, ¿verdad? Sí, del 15 al 22. Sí. Bueno, no sé si ustedes quieren que arranquemos leyendo o cómo lo quieren hacer. Profe, adelante. Sí, voy a empezar y después puedes leer el texto. Voy a decirte. Vamos. Voy a empezar con el 9º mandamiento en Éxodo 20, ¿sí? Que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo, ¿sí? No mentirás, ¿sí? No mientas. Clarito, sí. Sí, clarito. Ahora, veamos Éxodo 1, versículo 15 a 22, que presenta una situación muy difícil en la que
en la que las parteras hebreas mienten a Faraón, pero Dios las bendice con familias, ¿sí? Permítanme leer el texto, o en este caso, ¿tú quieres leer? ¿Sí? Sí, está bien que él lea. Bueno, sí. lo leo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras les respondieron de la siguiente manera a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios, prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Gracias. Voy a resumir un poco, ¿sí? Faraón le dice a los dos parteras hebreas que maten cada bebé, cada varón recién nacido, ¿sí? Entre los hebreos, ¿sí? Y las parteras, sin embargo, dejan vivir a los bebés porque temen a Dios, ¿sí? Ellos priorizaron Dios. Sí. Entonces, Faraón pregunta a las parteras por qué dejaron vivir a los niños hebreos. Y las parteras responden diciendo que la mujer hebrea da a luz antes de que las parteras pueden llegar. Mentira. Y aquí mienten las parteras, ¿sí? Entonces... Son robustas. Sí, robustas, fuerte, Sí. Rápido, Sí. Entonces Dios bendice a las parteras con familias, ¿sí? Ajá. Ese es como termina el pasaje. Ajá. Y la pregunta central en este pasaje es: ¿las parteras pecan mintiéndole a Faraón? Si mentieron, ¿por qué Dios los bendijo? Exacto. La misma pregunta surge con Rahab en Josué 2, ¿sí? Que mintió para proteger los dos espías hebreos, Sí. y Dios también la bendice Sí. y la salva ella y toda su familia, ¿sí? Otro ejemplo es qué pasa con los cristianos que escondieron judíos en la Segunda Guerra Mundial y mentieron a los nazis, ¿sí? Y salvaron las vidas de muchas personas, muchos judíos, ¿sí? ¿Ellos pecaron mintiendo o no? Ok. La gente ha tratado de resolver este problema en Éxodo 1 de maneras diferentes y creativas. Algunas personas dicen que las parteras hebreas no mentieron, ¿sí? Ellos niegan que ellos mentieron, que ellas mentieron. Esas personas dicen que las parteras llegaron tarde a propósito a cada nacimiento hebreo o no vinieron en absoluto, ¿sí? Ellos no vinieron, ¿sí? Ok. Entonces no sé si ellos están parteras, ¿sí? Si ellos no vienen al parto. Esto es poco probable porque las parteras eran la única ayuda que una mujer tenía durante el parto en aquellos días, ¿sí? No teníamos evidencia de hospitales o algo así. Ya. Lo cual era un evento muy peligroso en el mundo antiguo, ¿sí? Entonces, muy pocos comentaristas niegan que las parteras mintieron, ¿sí? Okay. No podemos utilizar esta excusa y decir: tranquilo, ellos no mintieron, ¿sí? Ya. Otra solución afirma que podría decir que las parteras hebreas técnicamente no mintieron, ¿sí? Solamente dijeron la mitad de la verdad, ¿sí? Una media verdad. Una media Sí, verdad. ellos jugaron con las palabras y... Sí. o retuvieron alguna información. Sin embargo, la mitad de la verdad también funciona como una mentira, ¿sí? Mentirle a alguien para engañarlo o decir una oración con mucho cuidado para engañar a la otra persona tiene el mismo resultado final que una mentira, ¿sí? Que es la otra persona está engañado, ¿sí? Mismo resultado. Y
en consecuencia, estas excusas que las parteras no mentieron, sino que dijeron parte de la verdad, no son excusas satisfactorias, ¿sí? Porque eso significa que si somos lo suficiente creativos con nuestras palabras, podemos decir cualquier cosa que queremos, ¿sí? Si estamos creativos. Y si nuestras palabras son suficientemente ambiguas para que podamos interpretarlas como la verdad, mientras la otra persona las malinterpreta como queríamos que las malinterpretará. Esto no es bien. ¿Estás de acuerdo con ese? Sí, no podemos jugar con nuestras palabras para engañar al otro, ¿sí? Decir, no mentí, ¿sí? Exacto. Sin embargo, la obediencia al faraón por las parteras tampoco era una opción. Si obedecían a Faraón, quien era la autoridad gubernamental en ese momento, estarían quebrantando la ley de Dios, ¿sí? Es decir, que el derramamiento de sangre inocente, ¿sí? Bebés son inocentes, ¿sí? Recién nacidos. Sí. Y el derramamiento de sangre inocente nunca es justificado en la Biblia, ¿sí? La sangre inocente clama a Dios por justicia hasta que recibe justicia. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos, cómo interpretamos Éxodo 1, 15 a 22? Por eso estoy acá, ¿sí? Para decirles. Primera vez, quiero hablar sobre el concepto de la verdad en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para que sepamos que es una mentira bíblica, o una mentira en la Biblia, ¿sí? El sustantivo hebreo más a menudo traducido como verdad es la palabra emet, ¿sí? Cual significa verdad, pero también se traduce como fidelidad, como confiabilidad, como constancia. Y el verbo para este concepto también es aman, ¿sí? Que significa demostrar ser firme o confiable o fiel, ¿sí? Y ese es de donde viene nuestro dicho, o la palabra amén, ¿sí? Que decimos al fin de nuestras oraciones. Y ambos son utilizados mucho en el Antiguo Testamento. Y voy a dar algunos ejemplos para mostrar el concepto de la verdad, de emet, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Bien. Por ejemplo, Génesis 24, versículo 27. El siervo de Abraham encuentra una esposa para Isaac y bendice Dios diciendo: bendecido por el Señor, el Dios de Abraham, que no ha abandonado su bondad amoroso y su verdad, su emet, hacia mi maestro, ¿sí? Y aquí vemos que emet es más fidelidad, ¿sí? La fidelidad de Dios a Abraham para que su siervo encontró una esposa para Isaac, ¿sí? En 1 Reyes 2, versículo 4, David recuerda la promesa del Señor diciendo que el Señor cumpla su promesa que habló de mí, diciendo: si tus hijos tienen cuidado de andar delante de mí en verdad, en emet, ¿sí? Con todo su corazón y con todo su alma, no te faltará un hombre en el trono de Israel, ¿sí? Y acá vemos otra vez que verdad significa más fidelidad, ¿sí? Si los hijos de David caminan con fidelidad, entonces no va a faltar rey en tu casa. Exactamente, ¿sí? Y esos textos, así como muchos otros, muestran que la verdad es principalmente relacional en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es fidelidad, ¿sí? Y sí, mostrar la verdad o decir la verdad era actuar y hablar para cumplir con tus obligaciones relacionales con Dios y con otra persona, ¿sí? Emet o verdad con Dios es que adoras solamente Dios, ¿sí? No adoras otros dioses con tus palabras. De tener emet hacia Dios significa actuar según las leyes de Dios y no según las leyes de otros dioses, ¿sí? Y también emet también puede ser hacia una persona, ¿sí? Si yo tengo emet, verdad, contigo, yo sí, hablo honestamente contigo. Cuando te digo voy a decir o voy a hacer algo, yo hago esta cosa, ¿sí? Y entonces, el concepto de verdad en el Antiguo Testamento es mucho más relacional que nuestro concepto hoy en día, ¿sí? Porque nuestro concepto de hoy en día, desde una perspectiva occidental moderna, conceptualizamos la verdad como el acuerdo entre lo que dije
y lo que sucedió. Sí, ese es nuestro concepto de una verdad. Si dije algo y pasa, entonces dije la verdad. Okay. ¿Sí? Sí. Y quiero enfatizar que este concepto también aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es un parte del concepto de emet, de verdad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en Segunda Crónicas 18, versículo 15. El rey ordena al profeta Micaías: te ordeno que no me hablas nada más que la verdad, emet, en el nombre del Señor. ¿Sí? Okay. Entonces, este obviamente es como nuestro concepto. En Segunda Crónicas es la realidad que lo que Micaías dijo es también que va a pasar. Okay. ¿Sí? Okay. Pero, para concluir la porción bíblica, el concepto hebreo de verdad contiene nuestro concepto de verdad, pero también es más amplio. Okay. Incluye también lo que tiene que ver con fidelidad. Sí, exactamente. Y con la relación. Sí. Ser fiel en la relación. Ya. Sí. Bien. Amén. Y sí, no, y que tenemos que entender también que el mundo antiguo del Antiguo Testamento es muy relacional. ¿Sí? Relaciones son la realidad verdadera. ¿Sí? Y entonces, en consecuencias, las parteras hebreas mostraron la verdad a Dios y a su pueblo al no decirle a Faraón la realidad objetiva de sus acciones. ¿Me entiendes? Ellos actuaron en una manera con emet a Dios y también a su pueblo. ¿Sí? Okay. Aunque que ellos dijeron no exactamente se alinea con la realidad objetiva como entendemos hoy en día nuestro concepto de verdad. ¿Sí? Y sí, para aplicar esto a nuestra situación actual, nosotros como cristianos debemos hablar y actuar en verdad. ¿Sí? Esta es una cosa que es muy importante. Debemos no simplemente decir la verdad, pero también actuar la verdad, ¿sí? Vivir la verdad, el emet. Debemos ser fieles en nuestras palabras y con nuestro prójimo, ¿sí? Porque emet es algo relacional, ¿sí? No debo engañar a mi prójimo, ¿sí? Claro. Y cuando decimos que haremos algo, debemos cumplirlo con nuestras acciones, ¿sí? Debemos actuar en la verdad y, sin embargo, quiero aclarar que si hay una situación de vida o muerte, ¿sí? Que vemos con las parteras hebreas en Éxodo 1, que vemos con Rahab, ¿sí? En Josué 2. Sí. Si hay una situación de vida o muerte como la de las parteras hebreos en Éxodo, tenemos la responsabilidad de ser fieles a Dios, que es un Dios de vida, ¿sí? Claro. Y así como la responsabilidad relacional de las parteras hacia Dios era mayor que su responsabilidad relacional hacia Faraón, ¿sí? Por ejemplo, si alguien entra a mi casa y me ataca y quiere matar mis hijos o mi familia, no voy a decirlo, sí, están en mi dormitorio o algo así, ¿sí? Claro. Yo creo Claro. en este caso, cuando es un caso de vida y muerte, si digo, son en el Chaco y el ladrón sale y no mata a mis hijos y mi esposa, no creo que Dios va a condenarme por esto, ¿sí? Claro. Pero quiero aclarar también que Dios no bendijo las parteras por mentirle a Faraón, sino por ser fieles a él. Esa es la clave. Porque temieron, dice ahí el pasaje, ¿verdad? Sí. Que es un poco el sinónimo de fidelidad, ¿no? Así como sí, decías. Exactamente. Ese temor de Dios es fidelidad a Dios. Y ese muchas veces es sinónimo en la Biblia, ¿sí? En la literatura sapienciales y en muchos lugares. Wow. Sí. Qué interesante. Qué bueno poder tener a un experto en esta mañana en el hebreo que nos hace ver un poco con mayor luz, con mayor amplitud, lo que en realidad una palabra significa en el hebreo, que muchas veces nosotros así, de buenas a primeras, profe Rainer, cuando lo leemos sin ese entendimiento de lo que en realidad incluye, hasta dónde abarca una palabra en el hebreo, y se nos pasa por alto. Pero cuando lo analizamos desde esta perspectiva, entonces uno puede decir, mira, qué interesante. Sí, nos abre el texto justamente hacia el versículo 1. Sí, las parteras, por haber temido a Dios, por haber sido verdad con Dios, en el sentido de fieles a Dios,
Entonces, Dios les hizo casas o les bendijo. Entonces, ahí está también, y eso está el principio que también tenemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 4. Cuando a los apóstoles se les prohíbe predicar, no. Primero tenemos que obedecer al Dios y antes después al hombre. Entonces, ese mismo concepto ya lo tenemos aquí en el Antiguo Testamento, en el caso de las parteras hebreas. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, aquí hay gente aportando a través de mensajes. ¿Les puedo leer un momento? Sí, adelante. Y cuando la vida depende de una mentira, como cuando ocultaban a los judíos de los nazis y mentían para salvarlos, y eso fue lo que ya explicó el profe, ¿verdad? Sí. En ese caso, cuando se trata de una cuestión de vida o muerte, sí, ¿verdad? Entonces, claro que uno tiene que ser justo, fiel, ¿no?, a ese Dios de la vida, ¿verdad? Sí. Y en ocasiones como esas es en las que puede hacer uso de este recurso, ¿no? Y quiero añadir una dimensión más. En el texto del Éxodo, el faraón es desvelado como un tirano. Ajá. Es decir, vamos a comenzar por otra parte. La liberación de Egipto, la salvación de Egipto, es una salvación integral, en el sentido de que no es solamente religioso, no es solamente espiritual. Israel sale de Egipto para adorar a Dios, pero Dios les guía a una nueva nación y a un estilo social distinto. Porque todo eso en Egipto no era posible, porque el faraón como tirano esclavizaba a Israel en todos los aspectos de su vida, en lo espiritual, en lo económico, en lo personal, en lo familiar. Yo creo que tenés como el caso acá de los judíos, el caso de la Alemania nazi fue bastante similar, fue un sistema tiránico. Y en ese sistema está permitido, no quiero decir mentir, pero ser más fieles a Dios. Exacto. Sí. O necesario. Claro, sí, de eso se trata. Porque estás mintiendo a Dios. Si vas a matar, si las parteras mataron los bebés, ellos mintieron a Dios en sus acciones. Estás faltando al Emek, ¿verdad? Con Dios, porque no estás siendo fiel al Dios. Claro, claro, eso es el tema. Y sistemas tiránicos, dictatoriales, de repente nos obligan a ser más Emet con Dios que Emet con el ser humano. Con el ser humano, con el sistema opresor. Bueno, aquí hay varios casos que la gente les consulta, ¿verdad? El caso, por ejemplo, cuando en 1 Samuel 21:13, ¿qué opinan ustedes cuando David se hace pasar por loco? Si eso fue algo correcto. Y también el caso de Abraham, cuando había dicho que Sara en realidad no era su esposa, sino su hermana. No sé si quieren hacer mención a esos. En el caso con Abraham es una mentira, una falta de fe, ¿sí? No es justificado. Okay. ¿Sí? Eso estuvo mal. Sí, estuvo mal, sí. Él hizo un equivocado. Puedo añadir, hicimos una vez un programa acerca de Abraham acá. Creo que hicimos. Cierto, sí. Y hablamos de eso. Sí. Que Abraham, capítulo 12 de Génesis, fue llamado para ser de bendición a todas las familias. Sí. Y acá, capítulo 12, miente y es de maldición a la casa de Faraón. Y después repite esa acción en Génesis 20 con el rey filisteo Abimelech. 2 veces. Sí. Y nuevamente es de maldición a la casa de Abimelech. Y lo más interesante es que su hijo Isaac repite lo mismo. Génesis 26, Isaac nuevamente le miente a Abimelech, haciendo pasar a Rebeca por su hermana. Exacto. Sí, mira cómo se repite. Ahí hablamos ya de patrones familiares. Sí. Y después Jacob vuelve a mentir al papá. Jacob es luego un mentiroso. El nieto. Jacob una tradición familiar. Una tradición familiar. Es un patrón familiar en ellos. Sí. Y cuando David se hace pasar por loco, porque esa respuesta, la pregunta está respondida ahí con lo de Abraham. ¿Y cuando David se hace pasar por loco? Yo no veo algo equivocado con eso. Él es sabio, ¿sí? Él es actuando loco para evitar ser matado. Yo no veo como un problema. También es una situación de vida y muerte, ¿sí? ¿Usted ve de la misma manera, profe Reiner? ¿Sí?
Te voy a ser honesto, nunca pensé en ese texto. La primera vez que pensé en ese texto con bajo entonces me acoplo a lo que dice mi colega. Muy bien. Bueno, ahí está. Voy a leerles algunos mensajes más. Dice, yo creo, dice esta oyente, que no está permitido de ninguna forma, porque Satanás es el padre de la mentira. Pero esto me escribió a las 10:04. Probablemente la persona tuvo una mayor comprensión de este tema luego de haber escuchado la excelente explicación que nos han dado aquí ambos profesores del CENTA, los dos Rainers. Sí. Profe. Sí. Yo creo también debemos entender que yo tengo una responsabilidad para la vida de otro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si los nazis vinieron a mi casa, yo no puedo decir o dejar los judíos y sí, mátalos, ¿sí? Porque yo no estoy matándoles, entonces no tengo la culpa. No, yo tengo la culpa porque yo tenía la oportunidad para salvar la vida, para salvar vidas y no hice. ¿Me entiendes? No es solamente los nazis que mataron los judíos, pero también las personas que no hicieron nada cuando ellos tenían la oportunidad. Sí, también Dios va a tomarte responsable para este. Ya. Aquí alguien pregunta, ¿qué opinan de la mentira piadosa? No hay. Bueno, no hay mentira piadosa. Ahora, hay situaciones de pronto en donde quizás uno mienta porque se encuentra ante una situación, no sé, la persona, voy a suponer una situación, la persona no está preparada para recibir una información. No está preparada para recibir una información. Emocionalmente no está preparada quizás, ¿verdad? Entonces, de pronto uno puede hacer uso de una sabiduría y decir, ahora esta persona no está preparada para recibir, y es como que ahí permito una mentirita, pero pensando en, no sé, la salud emocional de la persona. Pregunto, no sé si estoy ejecutando bien. Yo entiendo bien esto, especialmente si estamos quizá en el ámbito médico, una persona está bajo mucho estrés y recibe un diagnóstico no tan bueno, que quizás los familiares, no es que le mienten, por un tiempo no le cuenten, quizás. Ok, ya. Yo mentir, no decir que todo está bien, tampoco yo haría. Eso yo no haría, porque ahí sí es una mentira, porque después te va a recrimar, porque vos me dijiste. Entonces la crisis emocional después es aún mayor. Es peor, sí. Entonces, quizás evitar dar una información para esperar un mejor momento no es mentir. Ya, muy bien. No sé, diría yo, no sé lo que él dice. ¿Usted qué dice, profe? Sí, yo creo una mentira simplemente para evitar una situación descómoda o para proteger las emociones de una otra persona no es justificado, ¿sí? Pero también tenemos que hablar en sabiduría, como dijo Rainer Siemens, ¿sí? Que si hay información difícil, debemos decir en una manera para que ellos puedan aprender y puedan entender y no tienen un tiempo muy difícil con esta información. ¿Quién mejor? Sí. Porque si no le decís la verdad tarde o temprano, también es una falta de amor. Si yo le digo a una persona que tiene una enfermedad grave, no le cuento, ella no tiene la oportunidad de buscar a tiempo los tratamientos adecuados. Exacto. Claro. Entonces, o decirle o evitar quizás darle un retorno a una persona sobre cierta actitud. Entonces le quito a la persona la oportunidad de cambiar. Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, excelente. Ya no hay más preguntas. Más que nada agradecimientos. Es que hoy esta exposición nos ha ayudado a comprender un poco este pasaje, ¿verdad? De qué se trata. Qué buena explicación, profe. Saber un poco lo que incluye la verdad, el EMEC, dijo, ¿verdad? EMEC. Así es que de esta manera, entendiendo esto, es que podemos hacer una mejor comprensión, y creo que queda muy claro. No sé si quiere hacer algún resumen final. Nos quedan 2 minutos. Adelante, este es el tiempo. Siempre que se trata entonces de una cuestión de vida o muerte, es así como entiendo. Siempre que se trata de a quién decido yo serle fiel, o al hombre o a Dios, bueno, es correcto serle fiel a Dios por encima de cualquier cosa. Sí. Quiero resumir debemos ser fiel primeramente a Dios, ¿sí? En todas nuestras cosas, y también que la verdad significa palabras y acciones, ¿sí? Debemos
ser fiel a Dios en nuestras acciones y en nuestras palabras, también con nuestro prójimo, ¿sí? Y con eso quiero resumir. Quiero decir también que la mayoría de nosotros no vamos a estar en situaciones de vida y muerte en nuestra vida, ¿sí? La mayoría de veces tenemos que decir la verdad en sabiduría y no mentir para nuestro propio beneficio, ¿sí? Con eso quiero resumir. Muy bien. Profe, ¿usted quiere decir algo antes de finalizar? Amén. Amén. Que es un derivado de Emet. Muy bien. Dice esta oyente, recién puedo escuchar y me parece tan interesante. Queda peor guardado esta charla en algún lugar. Menos mal que hoy, a través de la tecnología, usted puede volver a recuperar y escuchar íntegramente la charla. En otros tiempos, ¿qué podíamos decirle? Lastimosamente se perdió. Hoy le podemos decir que usted puede volver a escucharlo allí en la página de Facebook de la radio, Radio Bedira. Lo puede volver a escuchar en la página de YouTube de Radio Bedira. Del SEMTA. Del SEMTA también. Váyanse a la página del SEMTA para subir un poco nuestro algoritmo. ¿Y qué es que hay que darle? Suscribir ahí, ¿verdad? Sí, claro, suscribir. Sí. Para recibir los materiales que ustedes suelen enviar también. Así es que en algún momento cuando te quede, estés un poco tranquilo, quizás en el día, podés volver a escuchar íntegramente. Ahí ya veo que el compañero, nuestro compañero aquí, Elías, ya le está pasando el link para que la persona pueda, sin tener que ir a buscar, él ya le pasó y le facilitó Elías la tarea. Elías es un capo. Para poder ir a ver y escuchar íntegramente. Yo quiero agradecerles, profe, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Profesor, muchas gracias. Gracias también. Hasta la próxima, seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto no